9 de la mañana, 19 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad, porque mañana es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un tema muy importante, habida cuenta de la cantidad de horas de nuestra vida que pasamos en el ámbito laboral. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de salud vinculados al trabajo? ¿Cómo se puede prevenir accidentes laborales por parte de empresas, pero también de los trabajadores? Bueno, todo esto lo vamos a dialogar con el doctor Andrés Álvarez, internista, director técnico de SEM Medicina Preventiva y Laboral. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Lorena. Buenos días, Maggie. ¿Cuáles son los problemas o las afecciones más frecuentes que ustedes ven derivadas del trabajo? Bien, afortunadamente en nuestro país contamos con un organismo que es el Banco de Seguros del Estado, el cual es un gran monitor y continúa relevando cuáles son las afecciones más frecuentes. Sin duda eso se realiza como un balance y anualmente se revisa y hay una periodicidad en el análisis. En los últimos reportes, las afecciones más frecuentes han sido lo que tiene que ver con las patologías osteotendinosas de los miembros superiores. Específicamente, algunas patologías que tienen que ver con el trabajo intenso y repetitivo, como se llaman las afecciones del codo, las epicondilitis, y también las afecciones tendinosas de miembros superiores, como ser mano y muñeca. ¿Está más vinculado al uso de computadoras? Al uso de computadoras, a los trabajos de cargas pesadas, pero también no nos podemos olvidar que en el último periodo, lamentablemente, atravesamos la pandemia y se intercala como segundo lugar las afecciones vinculadas a COVID-19. En el último reporte se refleja lo que hemos vivido en estos últimos años, lamentablemente. ¿La salud mental forma parte de toda esta cuestión vinculada a la salud y el trabajo? Bueno, por supuesto que sí. Lo que sí es importante rescatar es que es la salud integral. ¿Por qué? Porque la salud mental forma parte de la salud. Lo que sí ocurre en este momento es que la salud mental cobra un lugar especial de acuerdo a las repercusiones que ha tenido la pandemia en determinados sectores específicos. Por lo tanto, sí, la salud mental es un elemento importante a rescatar y también del cual debemos hablar para desestigmatizar algunos aspectos en referencia a ello. Pensando en medidas a tomar por parte de empleados, pero también de empleadores, ¿se está valorando eso como una cuestión, como que tenemos que la salud mental está como en otra categoría, ¿no? Y evidentemente, lo charlábamos en esos minutitos que tenemos antes de comenzar la nota, la pandemia ahí hizo como un sacudón, ¿no? En todos nosotros, por lo que significó el estrés, el esfuerzo que tuvimos que hacer, quienes tuvimos que seguir saliendo, quienes se quedaron, los equipos de salud ni que hablar. Significó un cambio para todos. ¿Se está tomando en cuenta eso como que ya tiene consecuencias en la vida de las personas y afecta la situación laboral? Sí, sin duda. Nuestro país es un país que encuentra rectificando muchos de los principios y valores fundamentales de la OIT. Dentro de sus valores fundamentales, la OIT lo que habla es del tripartidismo y el diálogo social. A lo que voy con la respuesta a la pregunta es que tanto empresas, empleadores y gobierno tienen que brindar el ambiente propicio como para que todos estos aspectos de salud y seguridad se cumplan. Es así que desde el punto de vista del gobierno existe una normativa obligatoria al día de hoy, ¿verdad? Con lo cual las empresas tienen que implementar un servicio de salud y seguridad en el trabajo, aquellas ya que cuentan con más de 5 colaboradores. Dentro de los equipos que van a trabajar en las empresas, ¿verdad? La multidisciplinaridad es importante. Integrar actores y cuidadores de salud mental en ese equipo es de fundamental importancia. Pero también las empresas tienen que tomar medidas para poder hacer que sus trabajadores cuiden los aspectos mentales y los aspectos físicos también. ¿El estrés forma parte de la salud mental? Por supuesto. Es uno de las manifestaciones que pueden existir frente a una situación de sobrecarga, ¿verdad? Tanto a nivel laboral, presiones, o también, como se le llama y está clasificado dentro de la Organización Internacional del Trabajo, los riesgos psicosociales, que no son solamente dentro del trabajo, sino a nivel personal y familiar. ¿Y eso cómo se considera, cómo se trabaja desde la medicina preventiva y la medicina laboral? Bueno, en nuestro servicio en SEM Medicina Preventiva y Laboral, como les decía, integramos equipos de salud mental, psicólogos, psiquiatras que participan del cuidado de la salud de los trabajadores. Se implementan talleres, se implementan entrevistas. Hoy por hoy la posibilidad de realizar entrevistas de forma remota, ¿verdad? O si no presenciales.
a nivel de distintas empresas, sirven como una herramienta para poder descomprimir y atender problemas de salud integrales y de la salud mental de los trabajadores. ¿Las empresas están cumpliendo con estos requerimientos legales de brindar esos servicios de salud y de prevención a los trabajadores? Sí, afortunadamente muchas empresas han solicitado información, ¿verdad?, con respecto al cumplimiento de la normativa, que es obligatoria, pero sin duda, ¿verdad?, al ser obligatoria, es importante que entre dentro de la agenda de la empresa. Sobre todo que, bueno, se implemente el servicio de salud y seguridad ocupacional. Pero ha habido una buena respuesta por parte de los empresarios en tomar conciencia de esta situación. Usted nos decía, en base a datos del Banco de Seguros, bueno, las afecciones más frecuentes, etcétera. Yo le comentaba que publica El Observador que según una consultora, la consultora Mercer, el agotamiento de los empleados, la sobrecarga es como el principal problema y se están analizando medidas para tomar para, bueno, reenergizar y brindar fuerzas nuevamente a los empleados. Uno, a nivel de lo que uno hace, puede percibir que está ese agotamiento presente. ¿Tienen la sensación desde su lugar como profesional que está pasando eso? Sí, efectivamente. Una mirada integral del sector empresarial y también del sector salud, como tú mencionabas, habla de que existe como una situación de burnout o de agotamiento, ¿verdad?, con respecto a lo que hemos vivido en el último periodo. La importancia de contar con equipos que puedan atender esta situación y sobre todo algo que es muy importante y que en el día de hoy se comienza a hablar mucho más, que es lo que es el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Hay cuestiones que las empresas y las organizaciones tienen que empezar a tomar más conciencia de que tiene que llegar a haber un equilibrio, ¿verdad?, sobre lo que es la vida personal y la vida laboral. Y ahí el teletrabajo atraviesa Ahí todo, el teletrabajo, ¿no?, atraviesa porque toda esta situación. Muchas empresas, sobre todo, digo, debe haber locales, pero multinacionales que tienen sede en nuestro país, que son importantes, han decidido mantener el teletrabajo como una estructura y que pocas veces van hasta la oficina. O sea, se implementó eso y hay que convivir con horarios, con conexiones, con llamadas, videollamadas, trabajo con empleados, supervisores. ¿Cómo estamos con ese tema, más allá de la legislación nuevita que hay en ese sentido? Sí, hay una legislación que lo que hace es normatizar y dar lineamientos generales sobre cómo conducir el teletrabajo. Pero como todo, Maggie, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Para algunas personas el teletrabajo ha sido una solución, sobre todo para articular la vida laboral, con niños, con familia, pero para otros el teletrabajo ha sido un motivo más, y sobre todo en determinados sectores que pueden estar más proclives al aislamiento, a el distanciamiento y la falta de contacto social. Y ahí vuelvo a lo que dice Lorena con respecto a las afecciones de salud mental. La ansiedad, la depresión, ¿verdad?, todos aquellos elementos que pueden salir por la falta del contacto interpersonal, que es tan valioso y tan humano, que no se puede sustituir por un ordenador o por una computadora. Sí, pareciera ser que las modalidades híbridas han sido como la mejor solución, ¿no? Por lo menos esa es mi sensación también, ¿no? Los que vinculan algunos días de ir a su trabajo y otros desde su casa. El que quedó solo en la casa tiene las problemáticas que usted mencionaba, Claro, ¿no? claro. ¿Qué pasa con los accidentes laborales físicos? ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Con Maggie decíamos más temprano al comenzar el programa, este año ha sido bastante complicado en ese sentido. Ya se ha perdido la vida de varios trabajadores, sobre todo trabajos físicos, ¿no?, en accidentes laborales. Bien, sí. Sobre todo abril, ¿no? Abril ha sido trágico. En abril han habido varias noticias que han sido... 24 de abril en Rivera, un trabajador forestal murió con una motosierra, una situación con una motosierra. Otro de 2 trabajadores que murieron al caer en un tanque de estiércol, que dábamos cuenta aquí también, esto ocurrió en Durazno el 13. El 6 de abril un joven de 21 años murió en un accidente laboral en una chacra de San Carlos, que creo que murió aplastado también por otro vehículo pesado. ¿Qué nos está pasando? Porque pareciera que en estos últimos tiempos dimos más cuenta y veníamos de años que tal vez después de la ley también que se aprobó esa legislación de prevención de accidentes, venía mejorando. Bien, sí. Vuelvo un poco al concepto que había mencionado anteriormente. Sin duda, cada vez que hay una noticia de estas, Maggie, es un pesar para todo el Uruguay, porque nos sentimos
todos comprometidos y muy afectados por estas noticias tristes que nos llegan a nosotros. Sin embargo, es una realidad, ¿verdad?, que se refleja en el quehacer cotidiano, y lo importante en esto, sobre todo, es tomar medidas. Tomar medidas, y vuelvo sobre todo al concepto de que el Uruguay está ratificando los principios y valores de la OIT. Hay un marco normativo que, como tú decías, Lorena, las empresas tienen que cumplir. Las empresas tienen que asegurar, sobre todo, contar al día con aquellos estudios que los trabajadores tienen que tener para desempeñar un trabajo determinado. Eso quiere decir los estudios o aptitudes para, por ejemplo, trabajar en altura, tener estudios médicos psicológicos o para conductores o para determinadas tareas. Eso se evalúa. En nuestro servicio contamos con distintos profesionales y equipamiento para poder evaluar si la persona está apta para el trabajo. También, por supuesto, la empresa debe implementar un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y, por supuesto, proveer a los trabajadores de los elementos de protección personal. Y, a su vez, el trabajador tiene que ser un participante activo de esto. ¿Qué quiere decir? Que él debe utilizar a conciencia, ¿verdad?, los elementos de protección personal, muchas veces por la costumbre o por la cotidianeidad. Un elemento de protección puede molestar, puede incomodar, la tarea que se hace repetida uno se cree que está más seguro. También el trabajador es un actor que debe integrar y interiorizarse en lo que tiene que ver con las comisiones de salud. El trabajador debe cuidar por su salud y debe velar por generar estructuras junto con la empresa, comisiones bipartitas, para discutir estos temas. Y también es importante, como la OIT lo habla, del tripartidismo, gobierno, empresa y trabajador, el diálogo social. Y justamente esto es lo que hacemos hoy aquí, Lorena y May. Hablamos de este tema porque mañana es el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, y esto genera un ambiente y promueve una cultura con respecto a la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Sí, sí, todos tenemos responsabilidad en eso, ¿no? Me da la impresión que después de la pandemia quizá algunas cosas que eran consideradas como muy importantes dejaron de serlo o bajó la percepción del riesgo con tal de, bueno, cumplir con funciones, mantener la fuente laboral. ¿Puede ser? ¿Ustedes lo advierten desde...? Sí, claro. Bueno, en la pandemia muchas cosas se ralentizaron y por eso hubo una gran cantidad de accidentes que disminuyeron, porque bueno, hubo menos actividad productiva y también con respecto a la logística. Sí, eso se advierte y las empresas están comenzando a tomar conciencia, sobre todo en estas temáticas. En ese sentido, se solicita tal vez alguna consulta, recomendación en los ámbitos de trabajo, por ejemplo, en el caso de SEM, que vengan, que recorran, que chequeen, que analicen, más allá que, digo, no sé si es netamente competencia de la medicina preventiva y en el trabajo, pero sí de repente, no sé, chequeo de sillas, si son buenas, si no, si los, no sé. Sí, claro. Estoy pensando como en cuestiones que hacen a la realidad de los trabajadores y desde el punto de vista de los profesionales. Sí, es muy interesante tu pregunta, pues muchas veces no asocian SEM con el área de seguridad, pero sí es importante entender que la normativa habla de que debe estar integrado estos equipos por dos actores: el médico especialista en salud ocupacional y el técnico prevencionista, que es el que hace esa tarea de relevamiento y relevamiento de riesgos existentes en los diferentes ámbitos laborales. Pues cada uno es distinto y puede estar expuesto a distintos riesgos que esos se estudian y se clasifican. Y ya para ir cerrando, doctor, ¿el trabajador, la trabajadora puede exigir algo que no se le esté brindando en su empresa en materia de salud laboral? Sí, por supuesto. ¿A qué debería estar atento, digamos, el funcionario? Bueno, debería estar atento en primer lugar en su actividad como trabajador y en generar ambientes propicios, las comisiones de salud. Este año la Organización Mundial de la Salud puso como lema un entorno laboral seguro y saludable. Sobre todo porque en el año pasado, en junio del 2022, en el Congreso Internacional del Trabajo, la salud y seguridad del trabajo pasó a ser un principio y derecho fundamental de la OIT. Eso quiere decir de que lo equipara en cuanto a rango a lo que tiene que ver con el trabajo infantil, la discriminación y también lo equipara en la libertad del derecho sindical de los trabajadores. Por lo tanto, los trabajadores tienen la
posibilidad de generar ambientes en los cuales se puedan discutir aquellos elementos que les están faltando, exigir al empleador los elementos para poder trabajar seguro, pues todo trabajador debe volver a su domicilio sano y sin ningún elemento de riesgo sobreagregado debido al trabajo. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Por favor, muchas gracias a ambos. Gracias. Estábamos hablando a propósito del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se va a conmemorar en el día de mañana. Son las 9 de la mañana, 34 minutos. Hacemos una nueva pausa. Enseguida volvemos con más Arriba Gente.